Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los 11 discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, podrán tomar serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Llevamos esto para allá. Señor Jesús, que nos convocás en este día de tu ascensión, danos tu espíritu, que abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender con mayor profundidad esto que celebramos y la palabra que acabamos de proclamar y tengamos la alegría y la fuerza de llevarlo a nuestra vida. Amén. En los Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer, escuchamos que 40 días después de la Pascua Jesús asciende al cielo y esos 40 días fueron el jueves y por eso hoy celebramos esta fiesta de la ascensión del Señor. Y cuando nosotros pensamos en Jesús, hay muchas veces que este relato de la ascensión queda fuera del relato. Jesús, nació en Belén, creció, fue a Nazaret, salió a predicar, murió, resucitó, pero parece que la ascensión no siempre la tenemos muy presente. Y la ascensión, es decir, el relato dice que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Naturalmente es una manera de hablar. En el tiempo de Jesús, el que estaba sentado a la derecha del rey era el que tenía el mayor honor. Es decir, a Jesús se le dio todo el honor. Es el abrazo con el Padre. Toda la vida de Jesús apunta a esto. La encarnación, el nacimiento, la vida pública, la muerte y resurrección no tiene sentido sino porque Jesús va al Padre. Y ese abrazo con el Padre es la meta a la cual Jesús apunta con cada una de sus acciones. Pero uno de los riesgos que nosotros tenemos al pensar en la ascensión es nuestra manera de pensar dominada por las categorías espaciales. Entonces, Jesús ascendió, ¿dónde fue? Al cielo. ¿Y nosotros dónde estamos? Acá. Jesús está allá, nosotros estamos acá. Y eso nos hace sentir, estamos separados. Y Jesús no asciende para separarse. Es decir, la ascensión de Jesús es que los discípulos dejaron de percibir a Jesús sensiblemente. Pero la ascensión de Jesús no quiere decir la separación de Jesús de sus discípulos. Y de hecho, el Evangelio lo dice. Después de decirles estas cosas, Jesús fue ascendido al cielo, se sentó a la derecha de Dios. ¿Cómo sigue? Los discípulos fueron a anunciar por todas partes la buena noticia. ¿Cómo sigue? ¿Cómo? Y él me sorprende gratísimamente, gracias por recordarse. Y él colaboraba con ellos confirmando las palabras con las señales que lo acompañaban. Jesús colabora con sus discípulos después de la ascensión. Es decir, Jesús no va para separarse de nosotros. Y esta realidad de Jesús no es solamente la realidad de Jesús, es también nuestro destino. Nosotros, como discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús. Muchas veces Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Después le dijo a Pedro y a
y Andrés, síganme, los haré pescadores de hombres. Es decir, ser discípulo quiere decir seguir a Jesús, pero muchas veces identificamos este seguir a Jesús simplemente con su vida terrena. Y bueno, ¿qué quiere decir seguir a Jesús? Actuar de alguna manera como Jesús actuó y amar como Jesús amó y entregarnos como Jesús se entregó. Pero el seguimiento de Jesús no termina con su vida. Jesús no dijo simplemente imítenme lo que yo hice. El seguimiento de Jesús termina donde Jesús está ahora, y por eso la ascensión no es solamente el reflejo de lo que Jesús, del último momento de Jesús, sino que la ascensión es también nuestro destino. Nuestro destino es el abrazo pleno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es nuestra meta, y no es solamente nuestra meta personal, no es nuestra meta individual. La categoría de individuo no tiene 300 años en la historia. En la antigüedad no se pensaba en esa clave individual, se pensaba en una clave mucho más colectiva. Y Jesús, cuando asciende, lo leemos en la carta a los Efesios que leímos, cuando ascendió al cielo, llevó junto a sí a los cautivos. En algún lado estaba. Cuando subió a lo alto, llevó junto a sí a los cautivos. Entonces, cuando Jesús asciende, no está ascendiendo él solo. Él asciende como la cabeza de su cuerpo. Y así como en el parto, la cabeza abre el canal del parto para que todo el cuerpo sea dado a luz, en la ascensión Jesús asciende como cabeza para que todos nosotros que somos el cuerpo lleguemos allá. Y esta ascensión, que es nuestra meta, así como tenemos el riesgo al pensar la ascensión de Jesús, que Jesús está allá y nosotros estamos acá, el riesgo que tiene considerar la ascensión como nuestra meta es decir, bueno, si yo voy a ir al cielo, ¿qué me importa esto? Y justamente porque estamos destinados al abrazo definitivo y la vida es el único tiempo que tenemos para jugarnos, se nos jugamos de otra manera mucho más hermosa. Porque digo, el único tiempo que tengo para jugarme es porque la vida, aunque tengo 80, 90, 100 años, es corta, y lo único que tengo para jugarme es esto, me lo quiero jugar todo. Porque Jesús asciende al cielo después de haber cumplido todo lo que el Padre le encomendó. Entonces, nuestra vida es hermosísima porque tiene clara la meta. Y porque tiene clara la meta, el Señor nos invita a nosotros a jugarnos acá. Y por eso le dice a los apóstoles, vayan a todas partes y anuncien la buena noticia a toda la creación. El Señor les encomienda una misión y los discípulos se gastan. El relato comenzó diciendo, Jesús les dijo a los 11. ¿Por qué 11? Judas no estaba. Y se fue mal, traicionó a Jesús, después se mata. Es decir, la iglesia nace herida, no nace perfecta. 1 de 12 se fue. Y estamos leyendo el capítulo 16 de Marcos, el versículos 15 al 20. Pero el versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a los 11, se dirigió a los 11 y los reprochó por su desconfianza y por su dureza de corazón, porque no les habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, esta iglesia a la cual Jesús manda es una iglesia que está herida, es una iglesia que está incompleta. Y así Jesús la manda. ¿Por qué? Porque no la manda en su propia fuerza. No la manda porque dice, vos sos perfecta, anda que todo el mundo te va a creer. No. Es una comunidad que está herida porque no va en su propio nombre, sino que va en el nombre de Jesús. Nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, sino que anunciamos a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Esa es la fuerza que tiene la iglesia. Y la iglesia que nació herida, permanece herida a lo largo de 21 siglos.
No podemos pretender una iglesia perfecta porque está hecha por nosotros. Y el hecho de que Jesús haya enviado a una iglesia que está herida es un desafío para nosotros. Porque hay muchas veces que nos dicen, no, yo no me siento enviado porque me falta tanto a mí. Y yo no soy perfecto y hay otros que están mucho mejor preparados. Por supuesto que hay otros que están mejor preparados. Pero la iglesia no va porque esté preparada, sino que la iglesia va porque es enviada por el Señor. Entonces, la herida de la iglesia nos reconcilia a nosotros con nuestras propias heridas. Porque en esta iglesia herida el Señor la envía en su propia fuerza. Y el Señor en nuestras propias fragilidades también nos envía. Y a cada uno nos envía con tareas distintas. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en, Dios que envía, ¿cuáles son las primeras profesiones que nosotros pensamos cuando hablamos de enviados de Dios? Los curas y las monjas. Y todos ustedes se libraron. Los curas y las monjas somos menos del 1% de la iglesia. Si el Señor enviara solamente los curas, estamos en el horno. A mí, yo tengo una misión y mi misión es servirlos a ustedes. Y servirlos a ustedes como cura para predicar la palabra, para celebrar los sacramentos, para conformar la comunidad. Pero la tarea de ustedes, como la tarea de la iglesia a lo largo de los siglos, es transformar el mundo. Y hoy, si habrá cosas para transformar, si habrá realidades, si habrá situaciones que son tremendamente complejas, en las cuales ustedes tienen la capacidad para hacer pequeños cambios. Y si esos pequeños cambios no los hacen ustedes, no los hace nadie. Entonces, en la cultura, en la economía, en la política, en la educación, en el barrio, en los distintos estamentos, en el trabajo, donde somos cada uno de nosotros portadores de una fuerza que no nos pertenece, sino que es el Señor que nos envía. Y el riesgo de decir, no, yo no estoy preparado. Tampoco los discípulos estaban preparados. Y el Señor los envió en la fuerza de Él, no en la fuerza de ellos. Entonces, esta fiesta de la Ascensión es un desafío, es una belleza, porque nos indica nuestra meta. Vamos hacia allí y vamos a ese abrazo. Yo me confesé muchos años con el padre Piaggio. La semana pasada celebramos el cumpleaños, ya murió hace como 4 o 5 años más. Y tuve como 10 años confesándome con él y le dio un problema al corazón, tuvieron que hacer una traqueotomía, yo le llevaba la comunión, entonces tenía dificultad para comunicarse, porque no le salía el aire por la traqueotomía. Entonces él me decía, voy al abrazo de la Trinidad, Daniel, me voy al abrazo, porque se estaba muriendo. Me voy al abrazo de la Trinidad. Esa es nuestra casa. Esa es nuestra casa, el abrazo. Y hoy vivimos en una sociedad con unas tensiones y con unas polarizaciones que nosotros somos mediadores, somos embajadores de la reconciliación para acercar partes, para sanar heridas, para lograr abrazos. Y dejarnos alcanzar por el abrazo de Dios nos hace a nosotros portadores de eso. Y eso no quiere decir que que ustedes en el trabajo de ustedes tengan que decir, vamos a rezar el rosario en el trabajo. No se trata de eso, sino que se trata de, cómo ustedes, reconciliados por la fuerza del Señor, son fuerza también de reconciliación allí donde ustedes están. Y así el Señor va haciendo fermentar toda la harina con un poco de levadura. Y esa es la levadura que somos nosotros. Vamos a darle gracias al Señor porque celebramos esta fiesta bellísima, no solamente del Señor que asciende, sino que asciende junto con todos nosotros. Somos el cuerpo, la cabeza ya fue dada a luz y todo el cuerpo está siendo dado a luz. Un parto un poco largo, tiene 2000 y pico de años de parto, pero está. La iglesia es buena madre y buena partera y aguanta este parto de 2000 años. Pero no solamente agradecerle por eso, sino agradecerle porque nos regala esta vida hermosa para gastarnos. El Señor se gastó y antes de la Pascua,
le reza al Padre diciendo: Padre, yo te glorifiqué en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ojalá que también nosotros, en la medida que vayamos caminando, podamos decir al Señor: Señor, yo me maté llevando adelante la obra que me encomendaste, de mi familia, de mi trabajo, de los desafíos que me presentaste. Acá estoy entregando la vida como tú entregaste tu vida por nosotros.